sea, yo hoy 2 horas. Bueno, es que hoy no tenía clase a la mañana, pero ya llevo 1 hora 40 minutos. Vivimos 5 horas yo ya. Y son las 12. O sea, de repente empiezas a ver y de repente han pasado 2 horas. A mí me suele pasar. Creo que todos pasamos más tiempo del que debería ser recomendado. Es muy complicado, porque al final está hecho de una manera que los estímulos y así pues te enganchan, entonces habría que replantear todo. Es complicado. Al final, como todo, creo que educación. Las voces del silencio. Podcast sobre la salud mental de los adolescentes. Con Maitane Orbazábal y Telmo Lazcano. Técnicas persuasivas digitales. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Las Voces del Silencio. Hoy tenemos un invitado muy especial con largo recorrido en esta temática. Sí, tenemos con nosotros a Gregorio Montero, que trabaja en el Centro de TDAH y Atención Plena de Bilbao, especializado en salud mental infanto-juvenil y con un largo recorrido en esta temática de pantallas y adolescentes. Bienvenido, Gregorio. Hola, Telmo, gracias. Gracias, Maitane. Hola, bienvenido. Bueno, para comenzar un poquito con el tema, yo creo que como aclaración, ¿qué nos podrías decir qué son las tecnoadicciones y cuál es la diferencia de un uso intensivo de un uso problemático de las pantallas? Es una pregunta muy importante, Maitane, porque realmente creo que tenemos como mucha confusión entre el uso excesivo que hacemos muchas veces de las pantallas y lo que es realmente una adicción. Una adicción en realidad sería como en las sustancias, un uso excesivo que además tiene un descontrol y además que tiene unas consecuencias negativas. Sería ese punto de consecuencias negativas y de pérdida del control lo que definiría una adicción. Entonces, muchas veces nos encontramos con que usamos mucho el móvil, sobre todo las redes sociales, pero si realmente no hay una pérdida de control y no hay unas consecuencias negativas, probablemente no hablaríamos de una adicción. Sin embargo, sí que estamos cada vez encontrando más problemas, sobre todo en nuestros jóvenes y también nosotros como adultos, que realmente tenemos esa idea de que estamos ya pasándonos muchas horas y que nos gustaría recuperar el control de nuestro tiempo y de nuestra atención. Cuando indicas que es la afectación a nivel, entiendo yo, a salud, cognitivo, etcétera, y luego la pérdida de control también de la noción del tiempo, ¿verdad? Efectivamente, y también de las consecuencias que tiene, ¿no? Sobre los estudios y sobre todo sobre la salud, ¿no? En la pérdida sobre todo de horas de sueño, que quizás es una de las cosas que más nos preocupa como médicos, ¿no? Tanto en los adultos como en nuestros adolescentes. Pues muchas gracias, Gregorio, porque eso nos da pie a ir a la calle y preguntar todo esto, cómo se percibe en nuestras calles y cómo quizá perdemos más tiempo de lo que nos gustaría. Encuesta. ¿Sabrías decir el uso diario que haces del teléfono móvil? Pues yo unas 5 horas. Yo también, porque entre los estudios y luego el uso social... 1 o 2 horas. Buah, muchas. Te diría igual 15 así, más o menos. No sé, 4 o 5 horas. Depende, pero yo creo que mínimo 2-3 horas sí. 4 horas, 3, sí, 4, yo creo por ahí. ¿Crees que pasas demasiado tiempo? Hombre, sí, la verdad que sí. 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 Creo que todos pasamos más tiempo del que debería ser recomendado. O sea, de repente empiezas a ver y de repente han pasado 2 horas. A mí me suele pasar. ¿Quieres mirarlo el dato o no? Vale, sí. O sea, yo hoy 2 horas. Bueno, es que hoy no tenía clase a la mañana, pero ya llevo 1 hora 40 minutos. Vivimos 5 horas yo ya. Y son las 12. Como medida para no usarlo tanto, porque antes sí que tenía, entre mi madre y yo hemos decidido que me ponga un límite de tiempo. ¿Y crees que la sociedad tiene una adicción a las pantallas? Sí, yo creo que la mayoría de la gente sí que la tenemos. Y me incluyo ahí. No, yo también, ¿eh? Yo y la sociedad. Vas al bus y con el móvil. Vas por la calle y el móvil. Pero es que utilizas el móvil para cualquier cosa, entonces es como justificable también esa adicción. Yo qué sé, tienes que estudiar o hacer lo que sea y estás ahí pasando y viendo vídeos chorras y al final pues 40 minutos. La propia sociedad y el propio consumo que tenemos es que todo el teléfono facilita mucho ciertas maniobras o recados, ¿no? Que hacemos, muchas cosas con apps. A mí, por ejemplo, el año pasado estaba muy mal con el móvil y de hecho en la uni sí que suspendí algunas asignaturas. ¿Y qué crees que podríamos hacer para solucionar esto? Quitándotelo. Yo nunca me he instalado TikTok porque sé que si lo hago, agur. Desinstalando las redes sociales. Sí. Pues igual poniendo un límite al uso de aplicaciones. Solo utilizarlo para indispensable. Es muy complicado,
Que al final está hecho de una manera que los estímulos y así pues te enganchan, entonces habría que replantear todo. Es complicado. Al final, como todo, creo que educación. Bueno, pues estas son las voces del silencio. Gregorio, ¿qué opinas tú de lo que dicen, ¿no?, todos estos jóvenes en la calle? Es que no es casualidad, realmente es algo que vemos todo el día, ¿no?, en casa y sobre todo en la consulta, ¿no? Y que realmente también a los adultos, es importante que rescatemos a los jóvenes, a los adultos también nos pasa mucho. Sí, se nos olvida, ¿no?, lo de los adultos. Gregorio, cuando dices que no es casualidad, nos encanta porque Maitane y yo lo comentamos mucho, sí. Cuando no es casualidad es que es causalidad, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de esa pantalla, ¿no?, que nos genera pasar más tiempo de lo que nos gustaría? Pues realmente cada vez estamos sabiendo más la cantidad de mentes brillantes, incluso del campo de la neurociencia, que sobre todo en Estados Unidos han estado detrás de hacer que los algoritmos, sobre todo de las redes sociales, sean realmente adictivos. De hecho, hay muchos de ellos que hablan de algoritmos perversos porque están diseñados para esclavizar nuestra atención y captar nuestro tiempo y nuestra atención un segundo más, un minuto más, para que estemos ahí enganchados un rato más y poder conseguir esos datos, ¿no?, y traquearnos. Claro, ahí podríamos hablar, por ejemplo, de Skinner, ¿no?, de un psicólogo bastante conocido ya del siglo pasado. ¿Cómo se aplica ese conductismo 2.0 a estas redes sociales? Pues efectivamente, esos experimentos con animales, yo invito a todas las personas que nos escuchan, ¿no?, que puedan buscar simplemente en Wikipedia, ¿no?, condicionamiento operante de Skinner, o en YouTube incluso, ¿no?, aprovechando que las nuevas tecnologías sí tienen un uso que puede ser adecuado, ¿no?, que busquen los experimentos con la caja de palomas antigua, ¿no?, de Skinner, de cómo los propios animales respondían a estímulos de una forma que les hacía tener mayor probabilidad de volver a repetir esa conducta. De alguna forma, aunque suene como muy duro decirlo, han diseñado los algoritmos y sobre todo las redes sociales para que nos situemos un poco como esos animales que están recibiendo un estímulo y que están actuando de una forma que es predecible, de forma que esa conducta se repita una y otra vez, de forma pues compulsiva. En este caso clics, en este caso abrir un reel, abrir un nuevo enlace, hacer un like, ¿no? Todo esto está diseñado en torno a estudios basados en animales que conocemos mucho en salud mental, por desgracia. Claro, es ese condicionamiento operante de refuerzo intervalo variable, ¿no? Totalmente. Es lo que diríamos, que a veces recibimos una notificación, otras veces no. Me recuerda un poco a las estrategias que se utilizaban en los casinos de Las Vegas. Efectivamente, ¿no, Telmo? Realmente, de hecho, Tristan Harris, ¿no?, que fue un ejecutivo muy importante de Google, habló del smartphone como una tragaperras en tu bolsillo. Efectivamente, han diseñado para que sea un estímulo variable, que es la forma de refuerzo más adictiva que existe. Es decir, muchas veces pensamos que lo más importante y más adictivo es darte una golosina todo el tiempo, cuando realmente lo que están haciendo esos algoritmos es, a veces te dan una golosina pequeña con la promesa de que a veces te puede caer una grande. Claro. Y esa grande normalmente es un comentario, es un like, y como este refuerzo es muy impredecible, nuestro cerebro está continuamente en esa tensión que nosotros notamos y que nuestros jóvenes notan cuando van a abrir Instagram a ver qué comentario me han dejado, a ver qué like me han dejado. Eso es muy adictivo porque es una anticipación de la recompensa. Claro. Y luego ya llega la recompensa, y entonces refuerza el círculo. Entonces es muy interesante, sobre todo porque la mayoría de los diseñadores, sobre todo de Facebook, hablaron de esos experimentos como una base esencial para el diseño de Facebook. Es decir, que ellos aplicaron esos estudios sobre cómo condicionar la conducta de animales aplicados a seres humanos para poder hacer Facebook y las redes sociales más adictivas. Claro, o sea, fijaros hasta qué punto es perverso, ¿no?, que eso estuvo al inicio del diseño de las redes sociales. Totalmente, y quizás eso es lo que no nos hemos dado cuenta, que creíamos que libremente estábamos, ¿no?, eligiendo algo, y es todo lo contrario. Estamos adquiriendo todo eso, lo que ellos quieran, ¿no? O sea, lo que ellos prefieren que nosotros hagamos. Totalmente, ¿no? Y muchas veces, seguramente lo hablaremos más adelante, realmente hay una parte que no hemos firmado, ¿no? Muchas veces nosotros esto no lo firmamos nunca, ¿no? Hay muchos expertos en adicciones tecnológicas, y yo me incluiría un poco en esa parte de decir, cuando nos ofrecieron Facebook, el antiguo Facebook, que ya no lo quieren los chavales, ¿no? Ahora ya es Instagram, TikTok, ¿no? Realmente nunca firmamos que íbamos a tener acceso a una plataforma que estaba diseñada para engancharnos. Totalmente. Es decir, esto se tendría que haber dicho de esa forma. Igual que en un momento dado, pues hablamos, por ejemplo, de los dulces o hablamos de las sustancias como potencialmente adictivas. Claro, un etiquetado que advierta al usuario de las posibles consecuencias o de lo que trae este producto, ¿no? Totalmente. Y creo que es muy importante, Gregorio, que esto se ponga encima de la mesa, porque la última década, seguramente gracias al discurso imperante de las tecnológicas, el dilema se ha puesto en usarlo bien o usarlo mal. Y eso quizá no es tan justo, ¿no? Porque
plantearlo de esa manera lo que hace es blanquear la identidad real de muchas de estas aplicaciones y poner toda la responsabilidad en el usuario o en su educador. Y digo que no es justo porque no es una tecnología neutra, como acabamos de comentar, ¿no? No estamos enseñando a una persona a cómo andar en bicicleta. Lo que estamos haciendo realmente es ayudar a una persona a que desarrolle capacidades para poder entablar una relación saludable con algo que ha sido diseñado para ser altamente adictivo. Y en medida que no tiene esas capacidades, pues no va a poder controlarlo y será controlado por las mismas, ¿no? Y en medida que eso ocurre, quizá tenga más posibilidades de padecer ciertas consecuencias que más adelante ahondaremos. Pero creo que es un punto muy importante a destacar, ¿no? Porque ahí se ve un poco que estas responsabilidades se tienen que repartir un poco. Totalmente, ¿no? Quizás hay un discurso imperante, ¿no? Que es el de culpabilizar. Incluso para mí lo importante es que somos responsables, sobre todo los adultos, del uso que hacemos. Sin embargo, no somos culpables, sobre todo nuestros jóvenes, no son culpables de usar, como se ha visto en el vídeo, ¿no? Como se comenta, ¿no? Un exceso de uso del móvil, porque realmente estamos hablando de que las mentes más brillantes del mundo han diseñado una nueva tecnología, en este caso unos algoritmos, para que sean adictivos. Si ya realmente partimos de esa base, entendemos que hay una perversión en el uso que vamos a hacer luego. Es decir, nos estamos enfrentando a un enemigo muy potente en este sentido. Y una perversión que ha sido ocultada intencionalmente durante muchos años, que ahora está cogiendo un poco de luz, pero el mundo algorítmico siempre ha sido muy opaco en ese sentido. Y así como le hemos puesto una edad a la entrada a los casinos o a las casas de apuestas, a esta seguramente no se la hemos puesto pues en gran medida porque no sabíamos, ¿no?, lo que había detrás en ese sentido. Y además hemos puesto un peso quizá excesivo, ¿no?, en ese uso responsable a un adolescente de 12, 13 años cuando quizá no es capaz de ejercerlo, porque su cerebro en ese momento, ¿cómo está, Gregorio? Es decir, si ya nos cuesta a los adultos, el cerebro está en desarrollo hasta los 21 o 25 y justo en la adolescencia se dan dos situaciones que son muy importantes, ¿no? Venimos todavía de una inmadurez en el control de los impulsos, de la atención, toda la parte más prefrontal, ¿no? Que es el freno, por así decirlo. Venimos de serio, cuando hablo en las charlas con los chavales o en la familia, ¿no? Normalmente venimos con el motor totalmente instalado en el cerebro y lo que nos falta son los frenos. Entonces, precisamente las nuevas tecnologías, sobre todo el móvil y sobre todo las redes sociales y videojuegos, estimulan nuestro acelerador y no somos capaces de frenar. Pero es que además en la adolescencia se da una circunstancia especial, que lo más importante para un adolescente es su tribu, es decir, es el estímulo social. Y eso también ha sido hackeado porque, claro, las redes sociales precisamente no es solo una tragaperras que te da dopamina en el núcleo accumbens, es decir, a base de likes, ¿no? Sí. Sino que no es solo placer, sino que además es un sentido de pertenencia y sobre todo un miedo a si no estoy en TikTok o si no estoy en Instagram, no existo. Este problema es uno de los grandes desafíos, porque realmente cuando lo vas a trabajar con los chavales te dicen, es que claro, si me quito Instagram no puedo quedar con mis amigas, no puedo quedar con mis amigos, me estoy perdiendo, ¿no? Y voy a ser una persona asocial, antisocial, cuando realmente no es así. O justamente se fomenta lo contrario, ¿no? En base a los datos que tenemos, cuando antes damos un smartphone, muchas veces se generan más problemas de sentimientos de soledad o socialización menor, ¿no? Porque si pasan 5 o 6 horas es que no están pasando en otra actividad o con otras personas. Totalmente, ¿no? Es decir, las redes sociales está muy estudiado, ¿no? Tenemos muchos estudios y nuestra experiencia clínica y en la calle pues nos dice que realmente no sirven para socializar. Eso es un mito que es importante desmitificarlo, ¿no? Las redes sociales no sirven para socializar o incluso de alguna forma desvirtúan lo que son las relaciones humanas. No podemos, millones de años de evolución del cerebro y como sociedad, con la complejidad que tiene, no podemos reducir las relaciones sociales y enseñarles a nuestros jóvenes que las relaciones sociales son a través de un mensaje de texto. Claro. Cuando debe ser algo tú a tú, en el que hay una comprensión, en el que hay otros sentidos, ¿no?, muy importantes, el estar presentes, el tacto, el olfato, que muchas veces se nos olvida, pero realmente las relaciones humanas son muchísimo más complejas, usan un ancho de banda muchísimo más grande y estamos reduciéndolas a mensajes de texto. Claro. Y a vídeos que son muchas veces, la mayoría de ellos, vídeos que no tienen ninguna trascendencia, ¿no? Entonces, no es solo esa preocupación, ¿no?, la que tenemos los profesionales por el uso excesivo, la parte adictiva, sino por qué valores estamos infundiendo a nuestros jóvenes de qué es en esencia ser un ser humano y qué es tener amigos o relacionarnos entre nosotros.
Esto a largo plazo tampoco sabemos muy bien qué consecuencias ¿no? puede tener. Totalmente. Ya se están viendo algunas, ¿no? En esa sensación de soledad, pues de aquí a unos años, ¿no? Sí. Es un tema, yo creo que transversal en la salud del menor, por lo menos, y yo creo que en los adultos también, incluso a nivel social, ¿no? Esto impacta a muchos y diferentes niveles y son a tener muy en cuenta en ese sentido. Además, has comentado, ¿no?, que no es solamente ese sistema de recompensa o esa gratificación o alimentar esa cumbres que ya de por sí está muy desarrollado en la adolescencia, es decir, acelerar el coche y quitar el freno, sino que también explotan sistemáticamente, ¿no?, las necesidades que podemos etiquetar como biológicas evolutivas en la adolescencia, que es ser aceptado por el grupo, socializar en ese sentido, porque ahora me vienen a la mente, ¿no?, todas las estrategias que ponen, ¿no?, comunidad, añadir amistad, seguir a... Y es como siempre, ¿no?, ese concepto, ese marketing, va envolviendo poco a poco en esa necesidad de estar ahí. Totalmente, ¿no? Y sobre todo la aversión a la pérdida. Nos movemos mucho no solo por las ganancias, sino por el miedo a perder. Y nuestros chavales lo que nos dicen, cuando les intentamos ayudar a reducir el uso, sobre todo de redes sociales, lo que nos dicen es que tengo miedo a perderme o quedarme fuera, ¿no? Y ese es quizás el temor que mueve más la adicción a las tecnologías, concretamente al smartphone y a las redes sociales. Pensemos que es un miedo a, no es solo ya un deseo o una ganancia, sino es evitar un problema, ¿no? Fijaros hasta qué punto, ¿no?, realmente es algo perverso, de nuevo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí entendemos, ¿no?, que todo ello, pues inevitablemente, tiene que tener o tiene unas consecuencias, ¿no? Efectivamente, sobre la salud, sobre todo mental, ¿no?, que nos está preocupando mucho, pero empezaría incluso por la salud física. Como médico nos olvidamos mucho del sueño. Y es muy importante porque todas las asociaciones y academias, como la Americana de Pediatría, coinciden, ¿no?, en que el mayor peligro, por ejemplo, en el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es precisamente la falta de sueño. Es decir, nuestros chavales duermen mucho menos que las generaciones previas y justo en el sueño, esto lo explico mucho con las familias con las que trabajo, en las formaciones, en el sueño es cuando se produce el neurodesarrollo en gran medida. Claro. Es decir, de día el cerebro necesita estar pues en la supervivencia de todos los estímulos y es de noche cuando realmente se dedica a cablear, a desarrollar esos frenos, a elaborar y a, de alguna forma, pues integrar todas las experiencias y el aprendizaje. ¿Qué ocurre si faltan horas de sueño? Que eso no se produce. Entonces, no pasa nada, tampoco hay que atemorizar a la población porque por una noche no puedan dormir todas las horas, pero si esto es crónico, estamos faltando durante horas al final de una adolescencia, que son muchas horas de neurodesarrollo que se están perdiendo. Y también sabemos que la falta de sueño pues, es una de las cosas que más dificulta la concentración al día siguiente, el control de impulsos, que más se relaciona con síntomas de ansiedad, de depresión. Entonces, si a eso le añadimos que precisamente las redes sociales tienen mayor riesgo de aumentar esos síntomas, pues estamos creando como una tormenta perfecta, ¿no? Claro. Entonces, es normal que estemos preocupados por la salud mental de nuestros jóvenes y los profesores también en las clases, porque realmente pues, también se habla mucho de esa epidemia de déficit de atención. Realmente no todo es trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Sin embargo, si a los adultos ya nos cuesta concentrarnos, adolescentes que están en ese desarrollo, ¿no?, de la concentración sobre todo y del control de impulsos, si les quitamos el sueño y además les exponemos a un estímulo tan potente que no están preparados para tolerar y sobre todo que les quita muchas horas para poder hacer otras actividades que necesitan como ejercicio, como leer, como salir a la calle, como entablar relaciones tú a tú, si todo eso lo estamos reduciendo porque son las pantallas las que están quitándonos ese tiempo, estamos por una parte sobreestimulando, por otra parte quitando el sueño necesario para integrar y por otra parte estamos quitando el tiempo de actividades que sí son enriquecedoras. Entonces ahí está ese efecto, ¿no?, que está de alguna forma empobreciendo el desarrollo de nuestros niños y adolescentes. A los adultos nos afecta y también nos afecta nuestro desarrollo personal, ¿no?, o profesional o emocional, pero pensemos que ellos necesitan esas experiencias, los niños pequeños el juego libre, espontáneo, que cada vez juegan menos, que además en el libro lo comentáis y me parece muy importante, porque sabemos cada vez más lo importante que es en el desarrollo cerebral. No se puede sustituir el juego libre de un crío o de un niño pequeño por una tablet, por mucho que nos digan, por ejemplo, que un puzzle en la tablet es muy divertido. No, es mejor hacer un puzzle analógico porque ahí desarrolla entran todos los sentidos que has dicho antes. Todos los ¿no? sentidos, la paciencia, la capacidad, ¿no?, de flexibilización. Es decir,
una pantalla realmente no te ofrece eso. Aunque parezca un mundo muy, muy, muy extenso y un mundo infinito, realmente es un mundo muy restringido. Sí, más básico, ¿no? Diríamos. Total. Quedan otras, ¿no? Sí. Muchas otras capacidades sin desarrollar en ese momento. Que no alimenta, ¿no?, los sentidos de manera óptima en ese sentido. Yo creo que ahí se ve muy claramente, ¿no? No puedes sustituir la vida real y el escurrimiento, ¿no?, de la realidad por una pantalla. Totalmente, ¿no? Y de hecho, como un mensaje importante cuando hablamos de prevención de problemas con las pantallas o de adicción, no es tanto la influencia en sí de la pantalla, sino lo que te estás perdiendo. Vale. Aquí la clave, además en el libro también lo comentáis, realmente el impacto negativo que tienen sobre todo el smartphone y las redes sociales o los videojuegos es cuántas horas de experiencias realmente enriquecedoras para el desarrollo de un niño o de un adolescente se están perdiendo porque están priorizando el usar las redes sociales. Claro, totalmente. Nosotros solemos, ¿no?, vamos a decir, desgranarlo en dos grandes bloques. Sí, Uno, totalmente. la afectación que puede tener directa en cuanto a contenido, ¿no? Cuando consumes contenido nocívico de manera bastante habitual, lo que sucede es muchas veces que se banaliza, se normaliza y a veces se tiende a repetir porque muchas veces estos contenidos están premiados, ¿no?, en la red y un adolescente de manera natural es lo que busca, ¿no?, ser premiado, ser aceptado. Y entonces hay cierta influencia en ese sentido. También hemos comentado, ¿no?, el déficit de atención o cómo puede igual encaminar un poco al sujeto hacia esa dinámica. Y luego, pues sin entrar mucho, ¿no?, pero el primer contacto con la pornografía pues ha disminuido a 8 años. ¿Qué consecuencias potenciales puede tener todo ello? Y bueno, hay unas ciertas de variables, por no entrar ya en ciberbullying y grooming, ¿no?, que del propio consumo pueden venir. Pero quizá nos debe de preocupar tanto como eso la otra cara de la moneda, ¿no? Que mientras que están 5 o 6 horas diarias con eso, ¿a qué están diciendo no? Y es un poco lo que has comentado, ¿no?, yo creo. Hay que rescatar esa parte porque efectivamente creo que estamos muy concienciados, por suerte, poco a poco, con efectivamente la prevención de los riesgos más, pues el ciberacoso, pues se relaciona mucho sobre todo con mayor riesgo de depresión, incluso de suicidio, ¿no? Tenemos estudios que hablan de que el ciberacoso, por ejemplo, el ciberbullying, puede duplicar incluso el riesgo de suicidio en adolescentes vulnerables. Estamos hablando de un riesgo muy alto y además es un ciberacoso que se da de noche en la cama de nuestros adolescentes, que eso antes no pasaba. Pues antes el bullying se quedaba o el acoso en el centro escolar o en la calle. Ahora te persigue, ¿no? 24/7, como dicen Totalmente, ellos, ¿no?, hasta tu cama, ¿no? La influencia de la pornografía, la influencia de la violencia, por supuesto, nos preocupa. Sin embargo, poco a poco es importante que nos demos cuenta de que quizás lo más preocupante también es que aunque impedamos eso y de alguna forma hagamos que los contenidos sean más friendly, como se suele decir, o más aceptables para nuestros niños y adolescentes, el problema seguirá siendo que estamos sustituyendo otra serie de actividades que son necesarias como seres humanos y que realmente son un tren que a veces puede pasar y que ya no vuelve, que es la infancia, la adolescencia. Ese es un tren que pasa. Es una etapa, ¿no?, a la que hay que vivirla fuera de la pantalla, ¿no?, la vida real. El coste de oportunidad. En ese tren uno tiene que ser capaz de mirar por la ventana para ver el mundo que uno tiene y hacia dónde se dirige. Si uno está completamente durante la infancia o la adolescencia cautivo de una pantalla, todo lo que te estás perdiendo, probablemente eso, las relaciones, las experiencias, las amistades, el estar tiempo con tus padres, todo eso no va a volver. El jugar, el tener circunstancias de cierto peligro y saber enfrentarlas. Totalmente de acuerdo. Una pregunta de Gregorio es como, ¿qué diferencia hay de esta adicción a otras adicciones, a otras sustancias? ¿Qué tiene esta adicción de diferente o para que la gente pueda entender un poquito mejor? Se parece mucho, en general, a nivel cerebral, se parece mucho. Quizás en este caso lo más importante es que quizás la diferencia es que hackea mucho más nuestro sistema social. Esa parte de aceptación, de pertenencia. Está claro que, por ejemplo, una adicción a cocaína es algo que te recompensa mucho en ese núcleo accumbens que, como os he comentado antes, la dopamina de la que tanto se habla ahora. El problema es que realmente las adicciones tecnológicas no producen un chute, por así decirlo, un aumento tan importante de dopamina, pero sí te producen una sensación de necesidad porque necesitas efectivamente construir tus relaciones sociales en torno a ellas, ¿no? Entonces, no se pueden comparar igual a una sustancia como la cocaína, como a veces se hace, ¿no? Pero sí que es también muy grave porque es a nivel crónico más leve, por así decirlo, el efecto que tiene sobre nuestro cerebro, pero es un efecto mucho más sostenido y es un efecto que es más difícil que nos demos cuenta de él. Pasa más bajo la superficie y pueden pasar meses o años hasta que te das cuenta de que
cada vez tienes menos amigos, de que cada vez te cuesta más relacionarte, te cuesta, por ejemplo, no tener esa ansiedad que tienen cada vez más nuestros jóvenes a la hora de relacionarse, y como no tienes ese subidón o ese mono tan intenso como el de la cocaína o la heroína, pues parece que no es una adicción. Claro, parece que no lo es, ¿no? Pero lo es. Pero lo es. Sobre todo si se oculta deliberadamente, ¿no?, lo que está detrás de la pantalla. Por suerte esto ya ha salido a la luz. Ya 41 estados federales de los 50 que compone Estados Unidos han demandado a su empresa más importante o de las más importantes, Meta, precisamente por fomentar problemas de salud mental y adicción entre menores. Recientemente también 15 estados federales han demandado a TikTok por similares razones. Y bueno, ya sabemos que a nivel internacional pues se está moviendo todo esto, a nivel estatal también. Y a ver si vamos recuperando un poco esos valores que van a ser más saludables entre nuestros menores, ¿no? Pues, Gregorio, para ir un poco acabando, un par de preguntas. Una, ¿qué opinión tienes, un poco ya separando, ¿no?, estas pantallas de ocio y entrando un poco en lo académico, qué opinión tienes sobre la introducción de la digitalización en el sistema educativo? ¿Se está haciendo un uso óptimo de las pantallas o crees que se tiene que racionalizar un poco? En esta parte, Telmo, ¿no?, sería muy importante iniciar que realmente no tenemos estudios científicos. O sea, como médico, al final es muy importante saber si tenemos estudios científicos que validen que la introducción de nuevas tecnologías en las aulas o en el entorno educativo es algo efectivo y es algo eficaz, ¿no? Y no tenemos esos estudios. Realmente hemos introducido las nuevas tecnologías basándonos en que era algo del desarrollo y que era algo necesario, incluso algo de equidad y justicia, acceso a todas las familias a un ordenador, cuando nos hemos dado cuenta de que realmente eso, sobre todo en muchas familias, está trayendo muchos problemas, porque no hay una educación digital y porque realmente no está validado. Esa es la primera parte. La segunda creo que es, cuando hablamos con los educadores, los profesores, la mayoría lo que nos piden realmente, ¿no?, es más tiempo para dedicar a sus alumnos, una ratio menor, es decir, que puedan tener clases en lugar de con 20 o 25 niños o adolescentes, pues con 15. Realmente eso es lo que pedían los profesores y el entorno educativo, no una inversión en pantallas que de hecho les está trayendo más problemas. Totalmente. Entonces realmente creo que si no tenemos la evidencia científica, e incluso al contrario, cada vez tenemos más estudios que nos dicen, por ejemplo en Suecia han dado marcha atrás, esto son una nación que es puntera en el mundo, es un ejemplo a seguir, ¿no? Si ellos han dado marcha atrás porque tienen estudios que son muy potentes en cuanto al impacto negativo que ha tenido la instauración de las nuevas tecnologías, porque nosotros íbamos a pensar que es diferente. Entonces, si no tenemos esa parte científica, incluso va en contra, sobre todo en alumnos como los pacientes que yo atiendo, sobre todo con déficit de atención, con autismo, con dislexia, en esos niños todavía tiene un impacto más negativo. Y de hecho hago informes para, como una sugerencia, reducir el uso de nuevas tecnologías en el aprendizaje, porque en ellos ocasiona mucho más déficit de atención, mucho más ansiedad social, mucho más dificultades de aprendizaje, más impulsividad. Y si además los profesores, el entorno educativo, no era lo que nos estaban pidiendo, entonces ¿por qué lo hemos hecho? Entonces, gran pregunta. Realmente lo hemos hecho pues probablemente... La pregunta quizás es, ¿se deben sacar las pantallas? No, quizás no sea esa la pregunta, ¿no? La pregunta es ¿por qué han entrado? Claro, ¿por qué entraron? Porque eso nos responde un poco... La respuesta probablemente es que tengamos que hacer un uso responsable y quizás también preguntarnos, ¿no, Telmo, y Maitane, si realmente nuestros niños adolescentes necesitan... Eso es algo necesario para ellos. Claro, ¿De dónde ha venido? Una herramienta que necesitan. Totalmente. Igual que no les dejaríamos conducir el coche con 6 años o con 10 años, ¿por qué sí tienen que conducir un Chromebook o una tablet o un smartphone? Totalmente. Yo creo que hay que racionalizar, no es libros o pantallas, quizá ambas cosas, pero hay que ver cómo, cuándo y quién, ¿no? Y para qué, en eso ese es sentido. totalmente. Gregorio, para acabar, ya acabamos el podcast. ¿Qué podrías decir? Nos gusta dejar siempre una dosis de vitamina. ¿Cuál sería la tuya en estos momentos como psiquiatra? Soy muy optimista con respecto a las nuevas tecnologías, lo hemos comentado antes. Creo que es muy importante, ¿no?, el rescatar las relaciones humanas y sobre todo que el brillo de las pantallas no nos quite el brillo de nuestras relaciones humanas y entre nosotros. Lo que nos estamos perdiendo también los adultos, sobre todo con hijos, con nuestros niños adolescentes, eso es algo que muchas veces tampoco valoramos a veces y no nos damos cuenta. Empezar por ahí, intentar conectar con el presente, intentar guardar el móvil, guardar o apagar la tele y estar presentes entre nosotros en el día a día. Porque seguramente ahí vamos a descubrir que realmente lo que tenemos es mucho más importante que lo que nos podríamos estar perdiendo en el móvil o en las redes sociales. Sí, que gane la presencia humana en vez de la presencia, ¿no?, de las pantallas. Totalmente.
Muchísimas gracias. Es que ricasco. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues nos volvemos a ver en el siguiente episodio de Las Voces del Silencio. Acabas de escuchar Las Voces del Silencio, un podcast para el cuidado de la salud mental en la adolescencia. Dirigido por José Felipe Auzmendi. Guión y presentación, Maitane Ormazábal y Telmo Lazcano. Grabación de imágenes y edición, Xavier Larrañaga y Nerea Monzón. Grabación y montaje de sonido, Iñaki Beraeche y Kerman Rico. Grafismo y postproducción, Lander Rayón y Sara Juaristi. Puedes ver y escuchar Las Voces del Silencio en EITV Media. También en el canal de YouTube de EITV y en tu plataforma favorita.